El Buda solía recordar a sus discípulos que la palabra puede ser tan cortante como una espada y, al mismo tiempo, tan poderosa como un remedio. Decía que lo que pronunciamos es capaz de herir sin tocar el cuerpo, porque hiere el corazón y la mente. Las palabras pueden darnos fuerza y guía, pero también debilitar nuestro camino si no sabemos cuándo y cómo usarlas. Hablar con bondad en el momento oportuno abre puertas. Hablar con dureza o en exceso puede volver la vida un peso. Quiero compartirte hoy una historia que muestra cómo el silencio puede convertirse en una fuerza transformadora. Hace siglos, en la India, vivía un monje budista célebre, entregado a la meditación y aislado en un bosque profundo, lejos del ruido del mundo. Un día, un rey lo visitó para confesarle su gran malestar. A pesar de tener riquezas, poder y placeres, su mente estaba cansada, inquieta y sin paz. Rogó al monje que le enseñara cómo calmarse. El maestro respondió: la solución ya está en ti, pero aún no la has mirado. Te propongo un experimento. Si lo cumples, tu agitación desaparecerá. El rey aceptó. El monje le pidió que permaneciera 15 días en el monasterio, en silencio y viviendo como cualquier persona sencilla. Durante ese tiempo debía hablar lo mínimo y pasar muchas horas solo. Los primeros días fueron difíciles. La mente del rey estaba más inquieta que nunca. Deseaba hablar, se llenaba de pensamientos y preguntas, pero resistió. Con el correr de las horas, empezó a sentir calma, como una brisa inesperada que disipaba su malestar. Al contemplar árboles, flores y pájaros, descubrió una belleza que nunca había notado. Tras 10 días, la agitación se había desvanecido. Al llegar al día 12, cerró los ojos y entró, de forma natural, en una profunda meditación. Allí halló un silencio que lo llenó de paz interior. Cuando terminaron los 15 días, el rey se acercó al maestro y le dijo: ahora comprendo por qué vivía tan perturbado. Hablaba demasiado, juzgaba a los demás y gastaba energía en pensamientos negativos. Eso me alejaba de mis responsabilidades y me llevaba al fracaso, aumentando mi frustración. Pero este tiempo de silencio me ha transformado. El monje, con serenidad, le explicó que muchas personas siguen atrapadas en el hábito de hablar sin medida, usando palabras que hieren y desperdiciando energía. Recordó que el silencio es la primera puerta para conocerse a uno mismo, y que la mayoría de nuestras conversaciones no son necesarias. Si calláramos más, habría menos conflictos y menos sufrimiento. El maestro añadió que quien comprende el valor del silencio puede estar en paz, incluso rodeado de multitudes. La verdadera calma nace dentro, no fuera. Al cerrar los ojos y mirar hacia adentro, uno descubre frescura, claridad y la fuente de la propia vida. Esa conexión interior nos devuelve la fuerza y la alegría que no dependen de nadie más. Cada vez que emprendemos este viaje hacia adentro, regresamos renovados, como quien se refresca después de un baño. Cuando alguien aprende a callar y a observar su mente, descubre que la serenidad se vuelve constante. Entonces puede hablar sin perder la calma, porque las palabras ya no rompen la paz interior, sino que la expresan con belleza, como música que armoniza el ambiente. El silencio interior nos da fortaleza y nos libera de las presiones externas. Aparece un gozo profundo, semejante al de quienes siguen su verdadera vocación. El rostro se ilumina, los ojos brillan con una claridad especial, porque se ha tocado el océano de la paz. Hablar demasiado, en cambio, dispersa la mente, dificulta la concentración y aleja de los objetivos. Quien habla sin medida suele perder el respeto de los demás, mientras que aquel que mide sus palabras inspira confianza y atención. La verdadera inteligencia está en saber cuándo, cómo y cuánto hablar. Los grandes hombres y mujeres que recordamos por su sabiduría fueron personas que escogieron sus palabras con cuidado. En cambio, quien habla sin freno y se dedica a criticar o mentir, destruye vínculos y reputación, hasta el punto de que los demás prefieren alejarse. Los antiguos textos de distintas culturas ya advertían que nuestras palabras reflejan nuestro carácter.
El silencio, en cambio, nos hace pacientes y conscientes, y la meditación nos conduce al autoconocimiento. Por eso, mi consejo es que dediques al menos 20 minutos cada día a estar a solas contigo mismo, en calma. Ese tiempo de silencio puede traer cambios sorprendentes a tu vida. Muchos creen que alcanzar la paz interior significa huir del mundo o vivir apartado de los demás, pero no es así. El silencio verdadero no depende de lo que ocurre afuera, sino de la manera en que aprendemos a relacionarnos con lo que nos rodea. El Buda enseñaba que la mente humana es como un lago. Cuando se agita por el viento, el agua se enturbia y no refleja nada con claridad. Cuando el viento cesa, el agua se vuelve serena y refleja el cielo entero. Así es nuestra mente. Si reducimos el ruido, recuperamos la capacidad de ver la realidad tal cual es. La sociedad moderna nos empuja a hablar, reaccionar y opinar constantemente. Vivimos rodeados de estímulos que nos invitan a responder al instante. Esa urgencia de reaccionar genera cansancio, ira y ansiedad. En cambio, quien aprende a detenerse y a guardar silencio por dentro, descubre que puede vivir con más sencillez y sabiduría. No significa no hablar nunca, sino aprender a hacerlo con mesura. Una palabra dicha en el momento adecuado puede sanar, inspirar o iluminar la vida de alguien. En cambio, hablar sin control genera ruido y malestar. El silencio interior es la base de la verdadera libertad. Cuando dejamos de reaccionar ante cada provocación, dejamos de ser esclavos de los demás. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino no dejarse arrastrar por emociones y pensamientos negativos. Imagina caminar por la vida como si llevaras un candil en la mano. Si el viento sopla sin parar, la llama se apaga. Pero si logras rodearte de calma, la luz permanece encendida y te guía en la oscuridad. Esa llama es tu paz interior, y el silencio es el refugio que la protege. El Buda decía: no respondas a la ira con ira, ni a la ofensa con ofensa. Responde con calma y silencio, y la fuerza de tus actos hablará más que 1000 palabras. Esta enseñanza ha sobrevivido durante siglos, porque quien la pone en práctica descubre su eficacia en la vida diaria. Muchos conflictos podrían resolverse si al menos una de las partes supiera callar a tiempo. La discusión se apaga sola cuando el silencio actúa como respuesta. No se trata de huir del problema, sino de no alimentar el fuego de la discordia. El verdadero poder del silencio está en que transforma no solo al que lo practica, sino también a quienes lo rodean. La serenidad es contagiosa, calma ambientes tensos, suaviza relaciones y abre la puerta a soluciones que antes parecían imposibles. Por eso, cada vez que la vida te desafíe, recuerda, el silencio no es debilidad, es sabiduría. Es la capacidad de no dejarse arrastrar por lo inmediato y de mantener el dominio sobre uno mismo. Y en esa fortaleza está la raíz de una vida más plena. Muchos reyes y príncipes, después de escuchar esta enseñanza, decidieron retirarse al silencio por algunos días, y en ese silencio encontraron la verdadera fortaleza. Comprendieron que ningún tesoro podía compararse con la calma interior. El poder político, las joyas y las victorias quedaban empequeñecidos frente a la grandeza de una mente tranquila. El Buda también solía repetir que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino un estado de vigilancia interior. Podemos estar callados, y aún así nuestra mente puede estar ruidosa, llena de críticas, juicios y recuerdos. Eso no es verdadero silencio. El silencio auténtico nace cuando la mente se aquieta y se concentra en el presente. Solo entonces surge la claridad. En muchas ocasiones, un discípulo se acercaba al maestro con preguntas sobre la vida, la muerte o el destino. El maestro no respondía, se quedaba en silencio. El discípulo insistía, pero el maestro continuaba sin hablar. Y en esa ausencia de palabras, el alumno comprendía más que con 1000 explicaciones. El silencio del maestro era, en sí mismo, una respuesta. La sabiduría, decía el Buda, no está en llenar el aire de palabras, sino en elegir con cuidado cuándo hablar
y cuándo guardar silencio. Una palabra dicha con conciencia puede cambiar la vida de alguien. Una palabra lanzada sin pensar puede destruir una relación entera. Quien sabe callar encuentra en su interior un refugio seguro. Aprende a escucharse a sí mismo y a escuchar a los demás, porque el silencio no es vacío, es espacio fértil donde germina la comprensión. Al callar, la mente se vuelve receptiva y podemos escuchar no solo las palabras, sino también las emociones y las intenciones escondidas en el corazón de quienes nos rodean. La práctica del silencio transforma poco a poco nuestra vida cotidiana. Nos volvemos más atentos al mundo que nos rodea, el canto de un pájaro, el murmullo del viento, el fluir del agua. Cosas que antes pasaban desapercibidas comienzan a tener un brillo especial. En esa nueva percepción descubrimos que la vida es más grande y profunda de lo que pensábamos. El silencio también nos enseña a hablar mejor. Quien se acostumbra a callar aprende a escoger las palabras justas, sin exageraciones ni adornos innecesarios. Sus frases se vuelven claras, directas y cargadas de sentido. Así, cuando habla, los demás escuchan con atención. El poder del silencio no consiste en aislarse del mundo, sino en vivir en él con más sabiduría. No se trata de evitar la comunicación, sino de darle un valor más profundo. Y en esa práctica cotidiana se encuentra la llave para abrir la puerta de una vida plena y serena.